empiezo contigo esta ronda. Bueno, yo creo que es muy bueno, son muy buenas todas las herramientas que existen hoy, son magníficas y realmente yo las usaría todas. Hay una gran capacidad de apropiar contextos. Antes para buscar un contexto había que entrar al archivo y buscar los periódicos antiguos, era muy complicado. Eh, Haría muchos trabajos de multimedia, me parece muy interesante la combinación que hay entre el audio, entre el video, el texto. Yo creo que hoy en día se puede hacer muy buen periodismo con todas las herramientas que existen hoy. Yo en síntesis, Claudia, creo que usaría todo, me parecería muy eficaz y creo que todo lo que venga en el camino va a ser muy beneficioso porque finalmente, como dice una premisa de las monjas paulinas, las herramientas cambian, pero los valores fundamentales permanecen. No, y tal vez hay una tarea adicional dentro del oficio que es aprender a depurar, porque ahorita tenemos mucha más disponibilidad de información buena y mala, falsa y cierta, y toca más rápidamente desarrollar el olfato para poderse, si me permiten el lenguaje coloquial, pillar qué es lo que no tiene ni siquiera sentido escarbar. Y eso pues también ahorra tiempo. Bueno, la misma pregunta con la que venía para Luis Carlos. Sí, yo estoy de acuerdo con Jorge. Las herramientas tecnológicas de verdad le permiten a uno hacer un ejercicio periodístico mucho más completo, mucho más amplio. Otra cosa es que no lo estemos utilizando o estemos perdiendo esa capacidad de, como tengo todo a la mano, ya no estoy haciendo ese ejercicio de minería, que es lo que verdaderamente hace uno como reportero, y es escarbar, ir más allá y no quedarse solamente con la información que está recibiendo. Y creo que ahí está tal vez el punto crítico del periodismo hoy día. Lo fácil, lo inmediato, la facilidad con la que me llega la información tal vez me está quitando a mí ese espíritu de sabueso de estar olfateando y estar yendo más allá, porque es que todo, lo tengo todo y en muchos casos se vuelve un periodismo de escritorio, un periodismo de redes sociales, un periodismo de Twitter, ¿sí? Que se hace desde un computador, desde un escritorio y que ha perdido la esencia del periodismo como es la reportería y es salir y es escarbar, como le decía, el ejercicio del ser de sabueso. Entonces, creo que las herramientas nos permiten a nosotros entregar un mejor producto. Hay que ver si tenemos la vocación, la convicción de verdaderamente hacer un mejor trabajo, no caer en el facilismo. Y creo que por ahí es donde se pueden estar cometiendo errores a la hora de ejercer el periodismo actualmente. Gracias, Luis Carlos. En el caso tuyo, Andrés, si fueras un estudiante ahora, pero con todo el conocimiento que tienes después de tantos años de trayectoria, ¿cómo abordarías estas herramientas? Yo creo que ahí está buena parte de lo que hoy representa enfrentar la multiplicidad de herramientas digitales que tenemos a disposición. Si queremos ser específicos, yo te diría cosas que hoy están pasando, pero lo interesante de esas cosas, y lo voy a decir más adelante, es que, como aquí lo mencionaron ya, pueden ser pasajeras, pero hoy, herramientas específicas de la práctica para aplicar el periodismo. Necesitamos más periodistas que sepan escribir código. Es decir, eso es un cambio. Nosotros antes entrábamos solo a estudiar periodismo. Ahora necesitamos periodistas que sean capaces de escribir en HTML5, que sean capaces de desarrollar un producto multimedia, que eso no quede en manos del ingeniero. Necesitamos más periodistas con conocimientos de desarrollador. ¿Para qué? Para que su labor de comunicar sea más efectiva, sea más hábil, sea más autónoma, sea más independiente. Más periodistas con habilidades de técnica SEO, que les implica entender la manera en la que se mueven los contenidos en los motores de búsqueda para que si yo quiero hacer una denuncia, no se quede en 100, 200 personas, sino que llegue a la mayor cantidad de comunidad que me interesa, que sea beneficiada por esa denuncia. Eso antes era simplemente creer que con hacer la denuncia, poner punto final en la denuncia y mandar la página a impresión, en el caso de los periódicos, se cumplía toda la misión. No, ahora hay una misión adicional que implica entender cómo lograr que ese contenido en el mundo digital llegue a más gente de la comunidad que se necesita. Periodistas con habilidades en análisis de datos, casi que aprendiendo herramientas de los científicos de datos, porque hoy la data pública es inmensa, está disponible, se pueden hacer cruces, pero si no sabemos hacerlo, no podemos entrar a encontrar dónde están las deficiencias de una política pública, dónde están probablemente los robos y la corrupción. Son herramientas del mundo de hoy, pero
todas estas herramientas que van de la mano con poder saber cómo moverse en una red social que hoy puede ser muy efectiva, pero en 3 años ya no existe. Y eso que va permanentemente cambiando, no tiene ningún sentido, ningún soporte verdaderamente en el ejercicio del periodismo si antes de eso no hacemos énfasis en algo que yo seguiría enseñando y debe enseñarse con mucha más eficiencia y eficacia. Tú mencionaste algo, Claudio, la ortografía. La ortografía es fundamental y yo sigo viendo que todavía tenemos unas deficiencias en relación con la ortografía. No podemos pretender comunicar de manera que sea creíble y confiable si ahí hay traiciones a lo que es nuestra materia prima, que es el lenguaje y el idioma. Ese es un primer tema. Las bases éticas son fundamentales y en eso me refiero a poder garantizar que las consultas que hacemos, la precisión, la exactitud, tiene que ser lo que nos rija en el periodismo. Y hay que buscar la fuente. La fuente no puede ser únicamente un Twitter, no puede ser únicamente lo que dijo un funcionario público a través de una red social. Es ir a buscar esa fuente, ir a confrontarla, ir a hacerse preguntas. Esa manera de, otro elemento, esa manera de abordar el contexto a través de otro elemento que hay que ser fundamentales en esto. Hay que enseñar historia, hay que enseñar contexto. Sí, vuelvo y retomo otro ejemplo tuyo. Tú guardaste los artículos del Papa, tenías todo un contexto alrededor. Si nosotros, digamos, queremos utilizar bien todas estas herramientas que nos da Internet, que nos permiten andar a unas velocidades que antes no teníamos, que nos permiten llegar a unos públicos que antes no teníamos, tenemos que tener la responsabilidad con la historia, con entenderla, con contextualizarla, con traer las lecciones del pasado para analizarlas hacia el futuro. Esos elementos yo creo que hoy son fundamentales, creo que resumen lo que han dicho aquí Luis Carlos y Jorge, pero ya en unos temas más específicos, porque ahí está la base de lo que hoy es un reto diario para tener periodistas sintonizados con el mundo actual. Andrés, muchas gracias, porque además con lo que dices me das pie a abrir un siguiente tema sobre el que quiero que discutamos, pero antes quiero ver si podemos poner en pantalla como referencia fotografías que se están tomando varios estudiantes viendo este foro, esta conversación. Así que a ellos que los estamos viendo en este momento en pantalla, a ellos y a ellas, muchos saludos, muchas gracias por estar ahí escuchándonos y por supuesto la invitación a que reflexionen sobre todo esto que estamos conversando. Mira, tú hablabas de la formación y por eso mi pregunta ahora para nosotros, digo yo misma porque también la quiero responder, es si la formación que están recibiendo los estudiantes es la formación que se necesita. Tú hablabas de un montón de conocimiento tecnológico que obviamente por lo menos yo no recibí y creo que ninguno de ustedes porque en esa época no se necesitaba. Pero también mencionaste lo otro, el lenguaje, el uso de la palabra, la ortografía, y yo le añado algo más, la capacidad de tener un sentido crítico, de analizar. Para eso hay que saber filosofía, además hay que conocer la historia. Yo quisiera, Luis Carlos, que tú que estás de vicepresidente de AFACOM, nos digas con la mano en el corazón si las facultades sí están cumpliendo con ese reto de formar bien a los futuros periodistas. Yo con plena seguridad diría que sí. Casualmente de FACOM se hacen permanentemente investigaciones que involucran el estudio de todos los planes de estudio de los diferentes programas de comunicación que existen en el país y va acorde a los tiempos. Claro que hay historia, claro que hay incluso filosofía, claro que hay psicología, todas esas disciplinas y áreas de las ciencias sociales que forman parte verdaderamente de lo que es la formación de un comunicador. E incluso las nuevas tecnologías forman parte también de las nuevas actualizaciones pedagógicas que tienen los planes de estudio de los programas de comunicación social. Yo no creo que el asunto vaya por el lado de la academia. No quiero tampoco, pues, eximir de responsabilidad todo lo que se hace desde las universidades. Pero yo creo que va más desde la visión de lo que es el periodismo. Tal vez los muchos estudiantes que llegan a las universidades a veces se matriculan en comunicación social porque de pronto no les gusta la matemática y asumen que estudiar comunicación es alejarse de las matemáticas y se enfrentan a algo completamente diferente. Ahí creo que también hay un asunto de mística, del ser, de la persona, y es verdaderamente yo tengo el espíritu, porque es que para estudiar periodismo, para ser periodista hay que tener también como esas ganas de querer cambiar el mundo, ¿no? Y eso suena un poco utópico y romántico, pero en realidad es así. El periodismo es querer hacer algo diferente, querer servirle a la sociedad.
y hay que ver si los estudiantes hoy día llegan con ese anhelo y salen con ese anhelo. A veces creo que no es así. Uno ausculta y le consulta a los estudiantes en el aula de clase sobre sus proyecciones, a qué vienes, cómo te ves en un futuro, y muchos plantean escenarios que a veces están muy alejados de lo que uno cree puede ser la esencia del periodismo. Uno no lo juzga porque tampoco pues tiene la última palabra, pero sí se encuentra con una visión de la profesión que ha cambiado por parte de los estudiantes. Y una cosa es lo que uno tenga como un plan de estudios y otra cosa es ver cómo el estudiante ese plan de estudios lo adopta, sabe que le sirve, lo apropia y lo aplica en el ejercicio. A veces creo que incluso que hasta los buenos estudiantes salen y la realidad los cambia, el entorno los cambia y a veces el entorno es muy inmediatista, a veces el entorno es de la noticia del ya y entonces ¿de dónde quedó todo eso que nosotros veíamos en las primeras clases en las humanidades o en esas clases digamos, del ciclo básico donde uno ve precisamente todo lo que es las teorías de comunicación? A veces se queda en un segundo plano porque se los traga la inmediatez, se los traga el ejercicio diario. Y el ejercicio diario muchas veces no es ese ejercicio que se plantea en un aula de clase. La realidad está a veces muy desconectada de lo que pasa en las aulas de clase. Entonces, creo yo que es un asunto de dos aristas. Primero, de la vocación. Ser periodista es tener vocación para ser periodista, para el servicio. Y también de un asunto de inmiscuir, hacer más ejercicio desde la universidad. Creo que de pronto lo que sí podríamos mejorar es tratar de hacer mucho más ejercicio periodístico desde las aulas de clase, que el estudiante desde el aula está viendo lo que es lo escrito, la teoría, y está viendo lo que es la realidad. Sí. Porque es que muchas veces sale sin a veces enfrentarse a la calle, en algunos casos, y cuando llega a la calle, pues la calle se lo traga, y a veces la calle, cuando digo la calle me refiero al ejercicio diario, la dinámica del ejercicio diario, se lo lleva por delante, porque pues sí, es difícil sobrevivir a veces en este mundo, en esta era de la sociedad de la información, donde todo el mundo tiene acceso a la información, todo el mundo produce información y todo el mundo cree que es periodista porque tiene un celular y puede grabar algo. Entonces ahí también hay que tener como las raíces bien sólidas para no perderse en lo que se está conociendo hoy como el periodista, el ser periodismo. Sí, sobre eso último es distinto ser un transmisor sobre eso último que dices es distinto ser un transmisor de datos a un periodista. Pero mira, con lo que dices me parece que queda muy bien darle la palabra a Jorge, porque tú, Jorge, estuviste en la academia muchos años, pero también en un gran medio muchos años, y viste llegar a periodistas recién egresados que hoy en día no se cansan de reconocer lo que tú, digamos, la impronta que tú dejaste en ellos. Entonces, la pregunta para inmediatez y bueno, esas otras nuevas características de los medios que han hecho que el oficio cambie. A mí me parece que por la experiencia que tú dices de recibir tantos periodistas jóvenes en la redacción, uno encuentra varios vacíos claros. El primero es, lo había notado Andrés, el tema histórico. Es decir, mínimo un periodista tiene que tener una noción básica de lo que es la historia de Colombia. No se le quiere pedir que entienda toda la historia universal, pero hay que hacer mucho énfasis en la historia porque los periodistas, uno nota muchos vacíos históricos cuando entran a una redacción. Lo segundo, lo que acaba de decir Luis Carlos, es totalmente cierto. Digamos, el periodista está en la academia pensando en unas dinámicas muy diferentes a las que se tienen que enfrentar en el momento del oficio. Yo vi pasar muchos jóvenes comunicadores que se frustraron muy rápidamente porque se dieron cuenta que no tenían los tiempos que querían para hacer una crónica. Entonces, cuando una persona llega en la universidad, te dan una semana para hacer una crónica, pero llegas a un periódico y la crónica la necesitas para las 3 de la tarde. Y fuera de eso, entonces tienes que producir material para dejar para el otro día. Y si trabajas en radio, pues puedes necesitar información para 3 ediciones distintas. Entonces, esa dinámica propia del periodismo riñe un poco con digamos, los tiempos tan amplios que se pueden tener en el mundo de la academia. Realmente, cuando los estudiantes llegan a los medios de comunicación, tienen que volver a aprender casi todo. Traen unas potencialidades
tienen unas virtudes, pero generalmente tienen que volver a aprender desde cosas muy elementales de escritura hasta comprensión de asuntos judiciales, de asuntos políticos, es decir, y hay cierta particularidad en la forma como los periodistas se van guiando hacia una especialidad, porque así como sucede en el fútbol, que a los que no jugaban muy bien fútbol los echaban de defensa, entonces hay un error a veces que al periodista que como que no es muy chiviador, entonces lo mandan a secciones como muy aparentemente suaves, donde se necesita de pronto mucho más contexto, mucha más información y mucha más formación que en las mismas secciones calientes. Entonces yo creo que hay una sumatoria de elementos que hacen verdaderamente que entre la academia, en la cual defiendo totalmente porque siempre he sido profesor, eh, y la realidad. La realidad es muy exigente y a veces el periodista viene de un escenario académico donde le meten mucho la idea. Le escuchaba yo a un colega, Omar Rincón, decir que se formaban periodistas modelo Clark Kent, que eran como si fueran supermanes de la sociedad, que fueran a resolver todos los problemas de la sociedad, y no tiene nada que ver con eso. Bueno, pues tú nos has descrito de una manera muy cruda, ¿no? Y sobre todo para quienes nos están viendo y pueden estar diciendo, Dios mío, ¿yo en qué me metí? ¿No? Ya voy en quinto o en sexto semestre y esto parece que va a ser muy complejo cuando yo entre al mundo laboral, si es que entro. Y eso que no hemos hablado aquí de salarios, remuneración y todas esas cosas, no sé si nos va a quedar el tiempo, pero Andrés, desde tu responsabilidad de director, ¿cómo lidias con esto que es un desafío? O sea, puede que te lleguen pelados y peladas con mucho talento, con ganas de cambiar el mundo, de hacer un gran periodismo, pero no necesariamente tienes tú, con las condiciones en las que están los medios, pues la posibilidad de, digamos, de dejar que ellos desplieguen todo ese talento, ¿no? Se necesita algo muy puntual, un escrito muy pequeñito, averigüe tal datico. ¿Cómo asumes tú ese reto de que los periodistas no se sientan, digamos, como frustrados cuando lleguen, pero también de sacar lo mejor de ellos? Bueno, para esos estudiantes que están diciendo, Dios mío, ¿yo en qué me metí? Yo creo que una manera de resolverles esa preocupación que pueden estar teniendo algunos es, se metieron en la profesión más emocionante que puede haber de todas, sin duda, y la más retadora en tanto que, si ustedes escuchan muy bien, implica que ustedes tienen que estarse preparando permanentemente. Es decir, no pueden tampoco recargarle todas las universidades. No se le puede recargar toda la universidad. En el mundo en el que estamos hoy, que es un mundo muy retador, hay que asumir una responsabilidad individual también de una preparación propia. Y no puedo yo esperar que el profesor me dé el libro de historia para yo decir, es que la universidad no me enseñó historia. No, tengo que asumirla. Tiene que gustarme, tiene que gustarme. No puedo esperar yo que mi universidad me dé o no habilidades de cómo ser un buen distribuidor en redes sociales, cómo utilizar mejor las estrategias digitales para hacer un producto multimedia. No, se puede hacer. Hoy los muchachos, y esa es una ventaja de la generación, son capaces de acceder a muchas fuentes de información para capacitarse individualmente. Esa habilidad tienen que aplicarla mucho. Tienen que hacer eco de eso porque lo que nosotros vivimos hoy, las velocidades que vivimos, no se van a comparar en nada a las velocidades de dentro de 5 años. Hoy, digamos, apenas se está hablando de una cosa que está revolucionando el mundo, la inteligencia artificial, ChatGPT, como esta inteligencia artificial que es capaz de tener toda la información, contextualizarla y generar, si uno le pide un artículo periodístico con estos elementos y lo puede escribir en 3 segundos, ¿qué me implica para mi profesión? ¿Yo cómo me puedo adelantar a eso? ¿Dónde está mi diferencia? Mi diferencia está en que ChatGPT, por ejemplo, utiliza como fuentes de información todo lo que está en Internet. Quiere decir que puede caer en trampas de Internet porque no todo lo que está en Internet es real. Solo utiliza las fuentes que están ahí. Pero el periodista puede levantar el teléfono, pararse en una puerta, buscar una fuente real, confrontar de manera personal. Eso es periodismo diferente a ChatGPT. Pero si no estamos en la actitud de aprender, de mejor, ¿cómo puedo yo utilizar la inteligencia artificial para mi profesión hacia adelante? Porque nos va a tocar utilizarla.
no dejarnos dominar de ella, pero sí utilizarla y no tenerle miedo. Lo que no puede haber aquí es un rechazo total a ese avance de la tecnología, sino una utilización inteligente y adecuada en función del periodismo, porque eso es lo que nos obliga este mundo de cambios rápidos, es fundamental. Y entonces ese muchacho que se sienta con diferentes aspiraciones en la sala de redacción, para concretar tu pregunta, Claudia, hay que entender también muchas cosas. Digamos, hay diferentes maneras de jugar el juego en una sala de redacción. Una sala de redacción tiene responsabilidades de informar. Informar es servir. Y cuando tú sirves, estás contribuyendo a lo que te llevó a estudiar periodismo y a generar un compromiso con la sociedad. Unos tendrán que informar en una sección, otros tendrán que informar con unos géneros, otros tendrán que informar de otra manera, pero todos son importantes a la hora de informar. Claro, como en todas las profesiones y en todas las áreas, habrá Messis, que son jugadores 10, y habrá otros que ocuparán el papel de defensa en un equipo que probablemente no sean tan notables como la gran estrella de ese equipo, pero sin ese periodista que ocupa esa posición es imposible hacer una labor grande en un periódico, en un canal de televisión, en una emisora de radio. Todos deben entender que esa capacidad de ser valiosos hay que adaptarla a las necesidades que tiene la gente y lo que espera de nosotros en información. Tú mencionas ChatGPT y me das pie para traer a colación una pregunta que nos hace alguien del público. Wilson Escobar, que es docente de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales, dice, bueno, que sus estudiantes le envían esta pregunta. ¿Afectará el periodismo la construcción de textos vía inteligencia artificial? ¿Facilitará las narrativas periodísticas o se perderá en las formas, los tonos y los estilos? Yo creo que ya has dado como una respuesta que podríamos llamar preliminar a esto, pero me gustaría, porque es que tú estás en un periódico como director hoy en día y tienes este tema de ChatGPT ahí fresquito y uno, más bien yo, digamos que enfocaría la pregunta en, ¿ustedes ya están pensando en cómo reemplazar talento humano con ChatGPT para determinadas cosas en las que de pronto puedan ir a la fija sin que caigan en esas trampas de Internet? No estamos pensando en cómo utilizarlo para reemplazar talento humano, sino en cómo se debe utilizar ChatGPT para utilizarlo en favor del talento humano. Antes de ChatGPT han pasado unos fenómenos en varios periódicos del mundo. En Colombia también se han usado en varios y es la robotización para generar noticias. Entonces, a diferencia de ChatGPT, que es una inteligencia artificial contextual, a la cual tú le haces preguntas sobre elementos que puede conectar y te saca una información que puede ser noticiosa con los elementos que tú le pides, el robot lo que hace, que ya se ha usado y ese sí está más extendido en muchos medios del mundo, como te decía Claudia, lo que te produce es una información basada en una fuente de datos. Si hay una liga de deportes de fútbol que cada fin de semana envía unos datos, el robot te busca los datos y con base en un modelo te hace una noticia de los 5 o 10 partidos que se jugaron y te lo hace en 5 segundos. Muchos periódicos lo usan, pero no tiene que ser pensado para reemplazar al periodista que hace eso, sino todo lo contrario, para que el periodista ya no haga eso, que ya hace un robot, y ubicar al periodista en lo que no hace el robot. Ubicar al periodista en lo que no hace la inteligencia artificial, ubicar al periodista en eso que sí hace la diferencia, en ese periodismo que nosotros queremos posicionar como el más responsable para todos los medios del país y para todos los medios del mundo, es hacer que el periodista se enfoque en aquellas cosas que tienen que ver con el análisis, con una proyección que puede estar más relacionada con un pronóstico, con una emoción que viene de una crónica que solo la vive el ser humano cuando está frente a la descripción de una escena trágica o una escena emocionante, pero que solo viene de ese contacto del testigo directo que es el periodista con esa escena. Si hacemos esa diferenciación, vamos a tener más periodistas haciendo eso que es lo que debería ser el ideal, sacarlos de la rutina clásica de hacer cosas que podría hacer una máquina y convertir el talento humano, la inteligencia periodística, que es la humana y la que realmente se conecta con la gente, en la esencia de lo que tiene que notarse más en nuestros medios, Claudia. Bueno, pues tú hablas de algo que yo pienso, ojalá eso no lo reemplace la tecnología, porque incluso, digamos, esa sensibilidad con el entorno, pues ya tenemos algunos indicios que nos dicen que eventualmente podría ser reemplazada, ¿no? No todavía, pero eventualmente podría ser reemplazada. Por eso, la siguiente pregunta para ustedes, y quiero comenzar contigo, Jorge, es
¿cuáles son esas características, y ustedes ya mencionaban la importancia de esto, que debe tener una persona que quiera dedicarse a ser periodista? Hemos hablado del rigor, hemos hablado de tener ese olfato, ser un sabueso, decía Luis Carlos, de la ética, de manejar el lenguaje, de tener fuentes, pero ahí tiene que haber algo en esa vocación, ¿no? Con lo que uno nace, no sé si genético o aprendido en el entorno, que lo hace mantenerse en esta profesión y gozársela y hacerla con responsabilidad. ¿Cuáles son esas características, Jorge? Que el periodismo no es ni un oficio ni una profesión, es un derecho fundamental, el derecho a la libertad de expresión. Por eso creo que el periodista es una forma de ser, es una forma de pensar, es una forma de vivir. Uno realmente se levanta y ya está conectado, despierta y lo primero que coloca es el radio para ver cómo van las noticias. Se duerme pensando en cómo van las noticias. Está pendiente de la información de los periódicos, lee los periódicos, consulta los portales. Esto es un tema, como decía Luis Carlos, de absoluta vocación. Lo otro son los valores fundamentales que siempre tiene una persona que se dedica a este oficio. La primera, que es la que yo quiero siempre exaltar: nosotros vivimos parados en la historia. Lo que realmente le sucede y se comunica a la gente es lo que más adelante va a ser historia. Entonces yo siempre creo que el gran método es que hay que escribir, hay que producir, hay que hacer trabajos que permitan ser buenos insumos para la historia, para que mire esos textos, esos trabajos dentro de 50, 100 o 200 años, pueda entender perfectamente qué era lo que estaba pasando en estos tiempos. Entonces, por eso es mi insistencia permanente en el tema de la historia, porque ahí es donde nos ubicamos como periodistas. Nosotros estamos parados en la historia, viviendo la historia, mirándola a los ojos, y tenemos que hacerle el mejor homenaje escribiendo bien para que sea un buen insumo de la historia. Pues me conmueve mucho la primera parte de la respuesta. El periodismo es una forma de ser, porque es así. Los periodistas tenemos que tener una sensibilidad especial para ver el mundo, y eso implica una forma particular de ser. Luis Carlos, ¿cuáles son esas características que no le pueden faltar a la persona que quiera ser periodista? Y de una vez, quienes nos están viendo, vayan chuleando, miren a ver si ustedes tienen esas características o no, porque también dentro de la comunicación hay muchas otras áreas de desempeño en la que seguramente pueden sentirse más satisfechos desde el comienzo de la vida laboral, sin dar de pronto unos tumbos por salas de redacción que no los van a dejar muy satisfechos. Luis Carlos. Bueno, una persona que se quiera dedicar al periodismo tiene que tener una muy buena escritura, pero debe ante todo ser un gran lector. Todos sabemos que, no sé si tal vez por ósmosis, no sé, pero cuando uno lee mucho y lee obviamente pues textos de calidad, no cualquier cosa, cuando uno lee textos de relativa calidad, literatura, historia, pareciera que eso se le entrara por ósmosis a uno y se le va definiendo hasta la forma de redactar. Entonces, importantísimo eso, que sea un gran lector y un buen escritor. Como competencias básicas, obviamente que se interese por su contexto, porque es que ser periodista es también saber que al lado tuyo, ¿sí? A pocos metros, a pocos kilómetros de ti están pasando cosas. En una ciudad, por ejemplo, como Cartagena, que tiene muchas desigualdades, que es una ciudad, que son 3 ciudades en una, es una ciudad histórica, exuberante, una ciudad turística, ¿sí? Que también muestra otro tipo de belleza arquitectónica, y una Cartagena con muchas necesidades donde está verdaderamente el pueblo, y muchas veces el estudiante no conoce lo que sucede a pocos metros, a pocos kilómetros de su casa o de su universidad. Entonces también querer conocer la realidad de su entorno. Entonces, ya teniendo esas competencias, saber ser una persona que le gusta leer, que pues, escribe bien, lo otro es interesarse por contar historias que están más allá de sus narices, ¿sí? Y aquí, por lo menos en el Caribe, y sé que en Colombia en general, lo que hay es historias como verdolaga. O sea, eso brota silvestre, eso está por allí. Lo que hay es historias curiosas, historias jocosas, historias dramáticas, historias de violencia, historias de todo tipo.
Es tener la sensibilidad para agarrar esas historias y contarle a la gente su realidad. No contarle otra realidad o la realidad que a mí me parece, sino contarle a la gente su propia realidad. Y yo creo que esa es una sensibilidad que debe tener quien se dedique a esto, que sepa leer su entorno, el momento histórico en el que está viviendo y lo sepa contar para sus semejantes. Creo yo que eso es importantísimo para quien se quiera dedicar al periodismo. Gracias, Luis Carlos. A ver, Andrés, si tú me acompañas en esto, porque yo quiero aquí meter la cucharada y decir una característica que me parece importante para que, entendiendo los cambios del periodismo, ese periodismo de hoy versus el de ayer, hagamos una corrección. Y es que yo creo que uno de esos cambios es que los periodistas nos hemos vuelto demasiado protagonistas, o nos hemos vuelto protagonistas y no deberíamos serlo. Los periodistas tenemos que observar, nos tiene que gustar esa posición de anonimato y esa posición de silencio y esa posición de observadores y no de protagonistas. Y creo que ahí hemos pecado muchísimo y que eso nos está destruyendo, que eso nos está haciendo incluso que las audiencias se harten de nosotros, porque nos convertimos en la noticia. Y creo que es importante para que los cambios positivos que podemos sacar de las herramientas tecnológicas los podamos usar en favor de hacer un mejor periodismo y no un peor periodismo. No sé si me acompañas en esto, Andrés, o quieres agregar otra cosa. Te acompaño totalmente diciendo esto. Y es que parte de eso puede estar relacionado con una confusión entre lo que nos permiten las herramientas digitales en este mundo de libertad de expresión puesta al máximo, porque la información se democratizó desde todos los ángulos, pero creer que un influenciador o una persona que comenta algo en redes sociales es en sí mismo un periodista es la equivocación que mucha gente tiene hoy y le falta, hay que tener un criterio y una actitud de una ciudadanía mejor informada alrededor para diferenciar esa persona que está haciendo uso de la libertad de expresión, que está opinando, versus el periodista. El periodista tiene unas obligaciones éticas, unos compromisos que vienen de su estudio profesional, unas razones de ser que le impiden incluso salir más rápido a decir una cosa que otra. Y entonces, cuando incluso a veces los periodistas que están en proceso de formación quieren verse en ese papel protagónico en las redes sociales como los influencers, como los que están a veces abusando de esa posición, pues confunden un poco el rol. La verdad es que yo coincido contigo que para aportar desde el periodismo no necesariamente se tiene que llegar a ese modelo. Se puede hacer muy buen aporte desde el periodismo con una gran investigación a profundidad que cambie una comunidad, que cambie una decisión, que impacte una ciudad y no tener que poner la cara digamos, en las lógicas de convertir a ese protagonista de esa búsqueda informativa y esa denuncia en la fuente principal de esa información. Eso yo creo que es una reflexión muy interesante porque tiene que ver con todo lo que vivimos hoy alrededor y lo que cuando confundimos las cosas. Ahora, dicho eso, Claudia, eso no quiere decir que los periodistas hoy no tengan y tienen que tener la habilidad para poder pararse todos frente a una cámara, para poder expresar una información frente a una red social, para tener las habilidades que hoy son habituales en mucha gente que no es periodista. Pero eso no puede llevarnos a confundir nuestro rol. Nuestro rol en la sociedad es uno. Y nosotros nos diferenciamos de las otras personas que están haciendo uso de las herramientas digitales y de esta libertad de información que es bienvenida porque es distinto. Nuestra responsabilidad es otra. Tenemos unos compromisos con la precisión, con la contrastación, con no salir corriendo a decir una cosa que está en la red social, sino con confirmarla. Tenemos unas obligaciones que hacen que nuestra labor sea apreciada por eso, porque genera confiabilidad. Y al final, esa es la mejor recompensa que podemos recibir de la sociedad. Andrés, ya para ir cerrando, porque nos quedan como unos 6 minutos, quiero trasladarte a ti una pregunta que nos llega por redes sociales, que va en el sentido, es más un comentario, que va como en el sentido de lo que esta persona dice, es un divorcio entre los titulares que aparecen en un medio escrito y los que aparecen en el mismo medio, pero en su versión virtual. Y un poco es una crítica en el sentido de que los medios son más responsables, más serios, más profundos
profundos, más trascendentales con lo que queda impreso en un papel, en el caso del periódico, que con lo que ponen en sus redes sociales, porque ahí lo que buscan es más clics y monetizar pues esas audiencias. ¿Cómo asumes tú ese reto en el tiempo? Con mucha autocrítica y con una pelea constante, porque eso sí ocurre en todos los medios hoy por hoy, porque las audiencias en digital tienen una manera de concentrar su atención distinta a la audiencia que puede estar en un papel impreso, porque al final lo que sucede con el periódico impreso es que hay un vínculo de confianza entre el lector que se suscribe o lo compra sobre un tipo de información que viene curada, filtrada y trabajada con ese fin, con ese tipo de audiencia. En la audiencia masiva, que es la audiencia digital, todos los medios pelean por la atención. Pelear por la atención en el medio digital es mucho más complejo. Y ahí se abren esas puertas que no estoy justificando, que yo creo que cada vez nos llevan a reflexiones internas más fuertes, porque ahí uno a veces se encuentra que en el intento por captar esa atención, el título, que puede corresponder a la misma información, tiene otro tipo de composición y se desvía un poco realmente, en algunos casos, no en todos, pero sí uno nota eso, se desvía un poco lo que es la función primordial de tratar de llegar a la base de un título que informa lo que corresponde a las noticias. Uno de los debates permanentes es los famosos títulos en todos los medios que a veces anuncian algo, pero que cuando el lector entra no encuentra toda la respuesta que termina por anunciar el título, porque lo que está buscando es cazar la atención. Hay que combatir con más constancia ese tipo de titulación que seguramente es a la que se refiere la persona que hace el comentario. Muchas gracias, Andrés, y de una vez muchas gracias por haber participado acá con nosotros. Quiero compartir el comentario que nos hace otra persona que nos está viendo, María Isabel Velázquez, desde la Universidad Tadeo del Caribe, para darle la palabra a Luis Carlos también para que nos dé un mensaje de cierre. Dice ella, para ser periodista se necesita vocación, generar información con responsabilidad, pero también es cierto que es un arte que necesita evaluar muchas competencias para que un periodista esté adelante en la información. Y se pregunta, ¿sería pertinente que en las universidades o desde la academia se enseñara a los estudiantes a trabajar bajo presión? Luis Carlos. Creo que sí, creo que tiene razón. Y haciendo un acto de contrición y teniendo en cuenta la respuesta que había dado Jorge hace algunos minutos, cuando hablábamos acerca de que una cosa es en la facultad y otra cosa es en la calle, sí, es verdad. Nosotros muchas veces le ponemos a un estudiante una crónica, una historia, y por los tiempos académicos uno le pone esa tarea para que la entregue en 2 semanas, ¿cierto? Le da un tiempo para que, asumiendo que él tiene que dedicarse a otras asignaturas, tiene que preparar sus otras clases, entonces saque el ratico, construye su historia y la entregue. Y uno le da unos plazos que en la vida profesional muchas veces no tiene. Entonces creo que sí. Y para eso es muy importante la creación de medios universitarios. Ya hay universidades que tienen emisoras, que tienen portales de noticias y ponen a los estudiantes a meterse en esa dinámica de creación de contenidos y eso es una rutina que también los va entrenando a ellos. Pero lo que es cierto es que muchas veces conseguir una buena historia, construir una crónica, hacer una buena investigación requiere y demanda tiempo. A veces los medios, por la inmediatez o incluso por cuestiones presupuestales, no tienen para darse el lujo de tener una persona buscando y escarbando a ver si encuentra o por allá encuentra la esmeralda que lo va a volver rico porque que viene siendo un dato preciso para poder publicar. Muchas veces algunas investigaciones nunca salen porque quedó pendiente alguna información para solidificar esa investigación. Entonces creo que sí, creo que es un reto para las universidades ir entrenando mucho más a los estudiantes en hacer periodismo y en hacerlo también bajo los parámetros del entorno difícil como es la profesión en la calle como tal. Muchas gracias, Luis Carlos, por habernos acompañado en este panel y voy a cerrar contigo, Jorge, con una pregunta que también nos llega de nuestra audiencia. ¿Qué periodismo es más eficiente, el periodismo de antes o el de ahora? No, yo creo que todos los momentos del periodismo colombiano han sido importantes. Me encanta la pregunta para poderles decir a mis colegas en general que el periodismo colombiano es un periodismo valorado a nivel mundial, porque es un periodismo valiente. Por las dificultades propias de nuestra nación, ha sido un periodismo combativo, muy difícil,
Si uno ve todos los momentos de la historia colombiana, en el siglo XIX, en el siglo XX, ve periodistas combativos, con mucha fortaleza, realmente con unas convicciones muy claras del amor por el oficio. De tal manera que mi mensaje no puede ser otro que invitar a quienes están cursando la comunicación social para que entiendan que seguramente no todos van a ser periodistas de medios de comunicación, pero se están necesitando comunicadores en todos los frentes de conocimiento humano, en la política, en la economía, en las artes. Estamos necesitando, este es el siglo de las comunicaciones. Nunca los seres humanos estuvieron tan comunicados como en este momento. Y quienes lleguen a los medios de comunicación han de saber que se van a encontrar, como lo dijo Andrés y como lo dijo Luis Carlos, con un oficio apasionante, con el oficio más hermoso del mundo, como decía Gabriel García Márquez. Durísimo, difícil, de muchísimo trabajo, de muchas horas de dedicación, pero de enorme satisfacción. De enormes satisfacciones, a pesar de que también es mal pagado, desafortunadamente, y esto es bueno decírselos a los estudiantes que nos están viendo, porque esto implica no tirar la toalla, porque las satisfacciones, como acaba de decir Jorge, de todas maneras llegan, pero sí asumir el reto por formarse mejor, porque en la medida en que nos formemos mejor, no solamente dependiendo de lo que nos entrega un pensum académico, sino de lo que podamos hacer de manera individual, con los cursos que hay a disposición en las plataformas digitales, con las lecturas que nuestros tres panelistas han sido tan enfáticos en decir que los periodistas tenemos que tener gusto por leer, con conocer la historia, vamos a poder también tener la posibilidad de desarrollar nuestro oficio, no solamente para una satisfacción personal, sino para poder acceder a un salario que nos permita vivir dignamente. Esa es una parte muy, muy competida del oficio, deben saberlo, y eso sí, no ha cambiado porque el periodismo ha sido mal remunerado siempre, pero sí han cambiado muchas otras cosas, y lo importante es saber que ese cambio implica que tenemos mejores herramientas para hacer mejor periodismo. En algunos casos nos estamos rajando, pero también tenemos muy buenos ejemplos de cómo esas herramientas nos están llevando a ser mejor hoy que el que se hacía hace unas décadas. Entonces, a Andrés, a Luis Carlos, a Jorge, muchísimas gracias por todas las reflexiones y experiencias que nos han compartido. A ustedes que nos vieron en tantas facultades de comunicación, en tantas partes, a tantos colegas que nos escribieron, muchas gracias por compartir este espacio de reflexión con nosotros en el Día del Periodismo, del Periodista, y muchas gracias, por supuesto, al CPB, a FACOM, por organizar estos espacios de reflexión, y nos vemos ahora más tardecito a las 6:30 de la tarde, que empieza la entrega del Premio Nacional de Periodismo CPB, la noche de los mejores, el premio de periodistas para periodistas, en el que también se entregará el máximo galardón, que es el premio al mérito periodístico Guillermo Cano. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hasta luego.